Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, Profesor, muy bien, buenos días. gracias. Sí, profesor, escucha. Sí, se escucha. Perfecto, sean bienvenidos a su clase de habilidades de inteligencia artificial aplicada. Soy el profesor Héctor Lozano y estaré con ustedes el día de hoy. A partir de esta semana comenzaremos a trabajar con un nuevo tema. ¿Qué es la IA y por qué no te va a reemplazar si la usas bien? Que a su vez pertenece al tema central del cuatrimestre, Introducción a la IA para humanos reales. Antes de dar paso a nuestro tema, quiero recordarles las reglas para que nuestra sesión sea lo más provechosa posible. Primero que nada, mantener sus cámaras encendidas, de preferencia durante toda la sesión, en la medida de lo posible. Segundo, tener sus micrófonos apagados durante la sesión, a menos que soliciten la palabra para participar o bien se encuentren en una actividad. Tercero, tener atención plena y concentración. Y cuarto y último, un respeto y una actitud positiva, principalmente cuando estemos trabajando en equipo y nos toque compartir un poco nuestro punto de vista referente a algún tema. En esta ocasión tendremos el apoyo de Ian, nuestro asistente virtual, para abordar el tema. Entonces ponemos mucha atención. Hola, mi nombre es Ian. Sean bienvenidos a su sesión interactiva de habilidades de inteligencia artificial aplicada. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante. ¿Qué es la IA y por qué no te va a reemplazar si la usas bien? IA sin complicaciones, ¿qué es y qué no es? Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas personas imaginan robots humanoides, máquinas conscientes o escenarios donde la tecnología sustituye completamente a los trabajadores. Sin embargo, la realidad es mucho más simple y mucho más útil. La inteligencia artificial no es una mente que piensa por sí sola. Es un conjunto de sistemas diseñados para reconocer patrones en grandes cantidades de datos y generar respuestas basadas en esos patrones. En términos prácticos, la IA es una herramienta estadística avanzada. Analiza información previa, identifica regularidades y produce resultados probables. No entiende como un ser humano entiende, no tiene intención, conciencia ni emociones. Cuando un sistema como ChatGPT responde, no está reflexionando, está calculando qué combinación de palabras tiene mayor probabilidad de ser coherente según los datos con los que fue entrenado. Es importante diferenciar tres conceptos que suelen confundirse: automatización, algoritmos e inteligencia artificial. La automatización consiste en programar una tarea repetitiva para que se ejecute sola, por ejemplo, un correo automático. Un algoritmo es una secuencia de pasos definidos para resolver un problema. La inteligencia artificial, en cambio, incorpora la capacidad de ajustar sus resultados con base en datos, detectando patrones complejos que no siempre fueron programados explícitamente. Esa capacidad de aprendizaje a partir de datos es lo que la distingue. Ahora bien, cuando se habla de aprendizaje automático, machine learning, no significa que la máquina estudie como una persona. Significa que el sistema mejora sus resultados conforme procesa más información. Por ejemplo, una plataforma de streaming recomienda contenidos porque analiza lo que millones de usuarios han visto antes. No sabe si algo es bueno o malo, solo identifica patrones de comportamiento. Otro punto clave es desmontar el mito del reemplazo total. A lo largo de la historia, cada avance tecnológico ha generado temor. Ocurrió con la imprenta, con la computadora y con Internet. La tecnología transforma tareas, no elimina la necesidad de capacidades humanas. De hecho, mientras más automatizadas son las herramientas, más valiosas se vuelven habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación clara, la toma de decisiones y el criterio ético. La IA puede redactar un borrador, resumir información o generar ideas iniciales.
pero no puede asumir responsabilidad, interpretar contexto emocional profundo, ni tomar decisiones con consecuencias reales en entornos complejos. Siempre requiere supervisión humana. La diferencia no está en competir contra la tecnología, sino en aprender a usarla estratégicamente. Por eso, la pregunta correcta no es ¿la IA me va a reemplazar?, sino ¿estoy desarrollando las habilidades que me permiten usarla mejor que otros? La persona que sabe formular buenas preguntas, evaluar respuestas, detectar errores y aplicar información con criterio tiene ventaja. La IA amplifica capacidades, no sustituye identidad profesional. Entender qué es y qué no es la inteligencia artificial permite pasar del miedo a la estrategia. En lugar de verla como amenaza abstracta, podemos verla como herramienta concreta, y las herramientas, bien utilizadas, potencian al usuario. Para complementar este primer bloque, veremos el siguiente video, en el que podrás comprender de manera clara y sencilla qué es realmente la inteligencia artificial, cómo funciona a partir del análisis de datos y por qué no se trata de una tecnología mágica, sino de sistemas que reconocen patrones. Ya llevamos un tiempo escuchando noticias como una inteligencia artificial derrota a un maestro mundial de ajedrez o de Go o de no sé qué juego dificilísimo, o una inteligencia artificial compone una pieza al estilo de Bach que los expertos no pueden distinguir de una auténtica, o pinta un cuadro de Rembrandt, o ayuda a la conducción de coches autónomos, o es capaz de distinguir rostros de criminales, o yo qué sé, mil cosas. Pero en todas esas noticias, ¿qué quieren decir con inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo funciona esa cosa? Efectivamente, este es un tema largo, complicado y con muchísimas caras, pero hoy vamos a dar algunas pinceladas. La inteligencia artificial, así en general, se suele definir como la capacidad que tienen artilugios artificiales, como por ejemplo un ordenador, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Es verdad que las cosas están cambiando y a veces la gente se plantea que una inteligencia artificial no tiene por qué parecerse del todo a una inteligencia humana. Pero esa es una cuestión complicada, así que nos quedamos de momento con la definición habitual. La cosa es, ¿qué significa eso de las tareas propias de una inteligencia humana? Bueno, si consideramos la capacidad de cálculo, entonces eso sí, las máquinas la tienen. Si consideramos la capacidad de memorizar datos, pues también. Conforme los ordenadores fueron siendo más capaces, también se fueron atreviendo con cosas más de humanos inteligentes. Juegos complicados como el ajedrez y otros, para los que podían crear ciertas estrategias apoyadas sobre todo en su capacidad de cálculo y de memoria. Poco a poco se iba avanzando en el terreno de la inteligencia que las matemáticas iban logrando, pero claro, hay cosas demasiado humanas que quedaban fuera del alcance de la inteligencia artificial, como por ejemplo la capacidad de aprendizaje, la creatividad o la autoconciencia. La inteligencia humana es probablemente más que esas tres cosas, pero si una máquina las logra, no está nada mal, ¿no os parece? La autoconciencia de momento está lejos, es una cosa más bien de la ciencia ficción, pero bueno, ya sabéis que los artistas van siempre un paso por delante de los científicos en muchas cosas y quizá un día lleguemos a ver máquinas que ahora mismo solo encontramos en las pelis, en los videojuegos, en las novelas o en los cómics. Lo de la creatividad es más dudoso. Hay algoritmos a los que podemos empezar a atribuir ciertas formas de creatividad y es un terreno en el que se está trabajando mucho y en muchos ámbitos distintos: pintura, matemáticas, escritura, música e incluso humor. Ya hay ordenadores que son capaces de producir arte creativo o de inventarse chistes y es un tema interesantísimo. Pero el 90% o más de las ocasiones en las que oís hablar de que una inteligencia artificial ha hecho tal o cual cosa, normalmente estamos en el terreno del aprendizaje. Y eso es un tema en el que hay avances espectaculares. Se llama aprendizaje automático o machine learning, y hoy por hoy es prácticamente sinónimo de inteligencia artificial. Pero ¿cómo lo definiríamos? El aprendizaje automático, el machine learning ese, es un conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su propio comportamiento basándose en los datos de que dispone o en lo bien o mal que lo haya hecho en el pasado o en lo que le digan otros que está bien o mal hecho. Vamos, lo que se dice aprender de toda la vida. O sea, vaya, que esos algoritmos son capaces de aprender de sus errores, no como esa gente que lleva 25 años apuntándose al gimnasio el 2 de enero y desapuntándose el 5.
Hay montones de algoritmos de aprendizaje automático que nos rodean cada día, que son cada vez mejores y que son un tema de estudio hot total. Para empezar, hay varios tipos. Hay unos que se llaman de aprendizaje supervisado. Se les envían un montón de datos que se llaman etiquetados, o sea, para los que se sabe la solución al problema que se les plantea, y a medida que van procesando esos datos van aprendiendo. A este proceso se le llama entrenamiento. Un ejemplo típico de estos, más típico no puede ser, es un algoritmo al que entrenamos para que sepa distinguir una foto mía de una foto de cualquier otra persona. Le paso miles o 1.000.000 de fotos, las que sea, de las cuales en unos cuantos cientos de miles estoy yo y en otras no. Y le digo en cuáles sí estoy y en cuáles no estoy. El algoritmo se entrena con esas fotos y luego cuando le llega una foto nueva, pues con lo que ha aprendido ya sabe si salgo en esa foto o no. Estos algoritmos de aprendizaje supervisado se usan muchísimo. Y lo que necesitan son datos, millones de datos etiquetados. Y tú les estás ayudando, quizás sin saberlo. ¿Sabes esos captcha para entrar en algunas webs que te dicen que marques fotos en las que salen semáforos, o coches, o peatones, o señales, o autobuses? Pues estás etiquetando fotos que luego servirán para entrenar un algoritmo que reconozca esas cosas en imágenes y que a lo mejor en un tiempo está instalado en un coche autónomo. O sea que haciendo bien lo de las fotos esas, estás enseñando a conducir a los coches del futuro. ¿Cómo que te quedas? Los problemas que resuelven estos algoritmos son súper variados. Reconocimiento facial, reconocimiento de voz, de huellas digitales, coches automáticos, en fin, 1000 cosas, muchas más cosas de las que te imaginas, la verdad. Otro tipo de algoritmo de aprendizaje automático son los no supervisados. Estos no entrenan como los anteriores con datos etiquetados. Estos se usan, por ejemplo, para agrupar datos que son parecidos entre sí. Imagínate, por ejemplo, si el algoritmo agrupara a gente que tiene los mismos gustos musicales o de ropa, se podrían utilizar en publicidad. Aunque este no es su único uso. Hay algoritmos muy variados. Estos lo que hacen es definir una distancia entre datos, por ejemplo, entre tu historial de escuchas en Spotify y el mío. Comparan nuestros gustos y así nos ofrecen canciones parecidas después. Se usan mucho también en aplicaciones científicas, como en genómica, por ejemplo. Luego están los semi-supervisados. Claro, no va a haber supervisados, no supervisados y ya está. No, aquí no somos binarios, my friend. Este lo que hace es que cuando tenemos pocos datos etiquetados, por lo que sea, consiguen unos pocos y usan aprendizaje supervisado para etiquetar más datos por una parte y luego esos los usa en otro modelo de aprendizaje supervisado para resolver el problema que tengamos. Y finalmente, otro tipo de aprendizaje automático muy usado es el aprendizaje por refuerzo. Este actúa por prueba y error y se usa mucho para aprender a jugar, por ejemplo. En estos casos hay un concepto de recompensa que te dice cuándo lo has hecho bien. Por ejemplo, ganar la partida. Así que el algoritmo se queda con unos parámetros de una partida, por ejemplo, los movimientos que ha hecho, las decisiones que ha tomado, y si el resultado es que gana, esos movimientos los usará con más probabilidad en las próximas partidas. Y si le llevan a perder, pues los usará con menos probabilidad. En aplicaciones científicas se usan muchísimo estos también. Para realizar estos tipos de aprendizaje hay muchas técnicas. Hay algoritmos específicos que se utilizan para cada problema en particular o que se mezclan para conseguir mejores modelos. Entre los más famosos y utilizados, os los menciono para que podáis hacer una búsqueda por internet si os interesan los detalles, están algunos que tienen que ver con estadística y probabilidad clásicas, como algunos de regresión lineal, regresión logística, métodos bayesianos, etc. Otros son árboles de decisión, en los que vas dirigiéndote por una rama u otra según vas tomando decisiones. Por ejemplo, Random Forest, que está muy bien. Se generan varios árboles de decisión con partes de los datos y se analiza el resultado de cada uno de ellos, cuáles han sido las decisiones más comunes, qué vota la mayoría de los árboles, etc. Es muy chulo. KNN es muy usado, significa K Nearest Neighbors, y sirve, por ejemplo, para clasificar, haciéndolo para cada dato en base a la clasificación de sus vecinos más próximos. Para ello hay que definir bien qué significa que dos datos sean cercanos. Pero bueno, hay muchos otros, Support Vector Machine, todos los de Gradient Boosting, etc. Hay muchos algoritmos. Y quizá la técnica más potente de todas son las redes neuronales, que consisten en muchas pequeñas funciones matemáticas, cada una de ellas llamada neurona o celda, que se combinan entre sí, se coordinan, se pasan resultados unas a otras, formando una red. Cuando estas redes son grandes y con muchas capas, se llaman redes profundas y dan nombre a toda una rama del aprendizaje automático que se llama aprendizaje profundo o deep learning, que normalmente es aprendizaje supervisado, ahora ya sabéis lo que es, usando redes profundas para entrenar al modelo. En fin, ya veis, montones de técnicas en las que la comunidad científica está súper activa, sobre todo porque las aplicaciones son muchísimas, algunas muy transformadoras. Hay algoritmos que hacen cosas increíbles. A mí, por ejemplo, los de traducción automática, que son cada vez mejores, me dejan flipado. O muy útiles, el reconocimiento de voz, por ejemplo.
pero que también pueden cometer errores si no están bien diseñadas o incluso hacer cosas no tan buenas si no tenemos un poco de cuidado y sobre todo si no sabemos al menos algo de cómo funcionan. Están por todas partes, así que os animo a seguir conociendo la inteligencia artificial y los algoritmos que hay detrás y sobre todo las matemáticas que les otorgan su poder. Muy bien, sumamente interesante la información que acabamos de ver, de escuchar. Yo creo que muchos de ustedes ya han estado inmersos a través de la inteligencia artificial, algunos a lo mejor en poca medida, muchos otros yo creo que ya que llevan tiempo en la universidad conocen un poquito más, ya sea por algunos cursos que hemos hecho anteriormente, o bien porque ya lo trabajamos como una herramienta del día a día, ¿no? Antes a lo mejor era poco sonado, ¿no? La inteligencia artificial, pero vemos que cada vez está más y más y más en nuestra vida diaria, ¿no? Si bien a lo mejor muchos no sabían que la inteligencia artificial estaba detrás, ¿no? De muchos, pues, herramientas que utilizamos hoy, pues ahora las podemos notar. Y algo muy importante es ver esto, ¿no? Verlo como una herramienta que nos va a ayudar a generar un mejor proceso. No tenerle miedo a esta. Y bueno, para no tenerle miedo es justo este tipo de clases, ¿no? Ir conociendo un poco. Es cierto, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros ya hemos tenido muy buenas experiencias, a lo mejor conocemos herramientas que nos han ayudado mucho, tanto para la escuela, para la vida diaria, para el aspecto laboral, y se pueden hacer recomendaciones, ¿no? Y también hemos tenido a lo mejor un encuentro con alguna herramienta que dijimos, esta no nos funciona, no nos sirve. Pero algo importante es que esto va evolucionando, ¿no? Lo que a lo mejor no me servía hace un año, hoy puedes darle una nueva oportunidad y verás que hay un cambio enorme en un año, ¿no? Lo veíamos un poco cuando hablábamos de cómo va evolucionando ChatGPT en algunas clases con algunos alumnos, como antes no podíamos más que jugar ajedrez de alguna u otra forma describiendo la pieza y el tablero, y ver que hoy en día ya nos hace una simulación del tablero en físico y poderlo ver en tiempo real, ¿no? Por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo creo que muchos de ustedes tendrán opiniones diversas acerca de la inteligencia artificial y cómo va moldeando todo esto. Y algo importante con las herramientas es saber cómo utilizarlas. Ya lo decíamos, ¿no? Podríamos tener una muy buena herramienta, pero si no tenemos una muy buena toma de decisiones, que es algo que dista mucho, ¿no? Del pensamiento humano a la inteligencia artificial, pues entonces pues nos estamos quedando atrás, ¿no? Entonces, a continuación haremos una pequeña actividad. Primero que nada, les paso el link de un documento editable. Sumamente importante que entren con su correo institucional. Se los paso por medio del chat. Les pido a todos que puedan acceder a este documento. Me digan si, es decir, pueden entrar bien, pueden editar y que no haya mayor problema. ¿Sale? Por ahí veo a varios que ya están entrando y que también están probando la edición. Muy bien, perfecto. Entonces no debería existir algún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, nos vamos a poner en sesiones separadas. Normalmente, dependiendo de la cantidad de alumnos, hacemos 10, 9, 8, dependiendo, ¿no? Y bueno, lo que queremos es que analicen 2 perfiles profesionales incluidos en el documento. Ahí van a ver las instrucciones, ¿no? De muchos perfiles. Ustedes van a seleccionar solamente 2 y van a determinar de una manera concreta, pues, qué tareas pueden ser apoyadas por la inteligencia artificial y cuáles siguen requiriendo un criterio humano. Respondan las preguntas, guías que aparecen ahí, enfocándose en acciones específicas. Y por supuesto, las ventajas competitivas y reales y no en ideas abstractas, ¿no? Sale ser lo más claros posibles ahí. Aquí van a poder dialogar, compartir un poco sus puntos de vista. Van a poder hablar desde las herramientas que han utilizado, de las que no. A lo mejor algún compañero tiene más dominio que otra. Muy bien. Entonces, procuren esto, ¿no? Que haya esta charla. Y bueno, todo va a estar escrito ahí en el archivo editable. Procuren darle un buen formato. Eso sí, ahorita que los ponga en sesiones separadas, verán un número. La sala 1, la sala 2, la sala 3. Dependiendo del número de sala que te toque, es el número de la diapositiva que tú tienes que editar. Como todos tienen acceso al documento, procuren enfocarse solo en la diapositiva que les toca. ¿Sale? También muy importante, quiero que en la diapositiva pongan un nombre y un apellido.
Es decir, a lo mejor en un equipo está, no sé, Denny, Contreras, Rivadeneira, María, y entonces trabajaron muy bien, ahí ponen su nombre, ¿sale? Se entiende que pueden estar algunos ocupados por el trabajo, pero se pueden apoyar a su equipo lo mejor posible. Y hay personas que a veces se conectan y no pueden participar o simplemente ni siquiera entran a las sesiones separadas. Entonces, para tener un control, ahí les pido que pongan su nombre y su apellido. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, no, todo correcto. Perfecto. Voy armando las sesiones separadas. Vamos a ver, de 6. Vamos a ver, vamos a hacer 9 salas, más o menos 7 personas cada uno. Para que se pueda trabajar. Y vamos a tener 15 minutos, eso sí. Vamos a tener un temporizador que se va a cerrar a los 15 minutos. Y para que puedan regresar a la sala principal. ¿Sale? Profesor, Dígame. los perfiles solamente son los que están en las diapositivas, ¿verdad? De preferencia, sí, enfóquense en esos. Ya si por alguna razón ninguno concuerda con esos perfiles, bueno, pueden proponer uno, pero tendrán que describirlo en toda la actividad. ¿Sale? Gracias. Profe, nada más es un perfil. Dos perfiles. Dos, gracias. Sí, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, los 15 minutos comienzan a partir de ahora.
Profe, ¿cuál es el editable? ¿Nos puede apoyar? Somos de la sección 8. Hola Cristina, ya lo mando al inicio de la clase, pero lo vuelvo a compartir en el chat. Estoy viendo que estoy moderador. Ahí está.
Muy bien, ya se terminó el tiempo y ya están regresando a la sala principal después de esta primera actividad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo les voy a compartir este documento editable que ustedes estuvieron configurando, estuvieron compartiendo, escribiendo, y van a tener alrededor de 2 minutos para que un integrante del equipo, completamente libre, nos dé respuesta a esta actividad. ¿Sale? Ahí van a tener un cronómetro en la parte de arriba. Procurar tomar en cuenta ese tiempo, es decir, si se llegan a pasar un poco, no pasa nada, pero pues intentar cuidar el tiempo. ¿Sale? Entonces, el archivo editable sería este. Hay algunos que todavía siguen ahí configurando un poquito. Bueno, vamos a comenzar con el del equipo 1. Muy bien, ¿algún participante del equipo 1 voluntario que quiera compartir la actividad? Nadie del equipo 1, ok. Del equipo 2. Adelante. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Compañeros, buenos días. Bueno, estábamos aquí en el equipo 2. Fue un poco complicado porque, bueno, ya que estábamos desarrollando y todo eso, nos ganó el tiempo. Pero bueno, Ok. en lo particular estábamos hablando específicamente yo de mi perfil. Lo que pasa es que como estoy desde el teléfono no puedo teclear y no puedo, se altera la tabla y bueno, todo, ¿no? Pero soy ingeniero de soporte de sistemas. Yo, en lo particular, la identificación de tareas, ¿qué es lo que me permite, por ejemplo, a mí, en qué me favorece la IA, pues en el diagnóstico de fallas? Inclusive podemos ponerla que sea de manera automatizada, ¿no? Podemos también nosotros hacer una clasificación y priorización de tickets. O sea, dependiendo de nosotros le ponemos los valores que son específicos de prioridades y cuando se van generando, el criterio que es un poco más llano de la IA nos permite darle valores, ¿no? A los tickets para que se atiendan de manera adecuada o basándonos en eso, pues cuando los chavos, los ingenieros de campo están con herramientas específicas, pues se puede gestionar eso a través de IA, ¿no? Dice, no, pues él no puede atenderlo, puede ir fulano de tal a hacerlo, porque sí, ¿no? O sea, porque lleva la herramienta o la preparación, ¿no? También nos sirve bastante la IA para hacer la documentación de los reportes. O sea, sin tender a divagar, ni mucho menos, la IA nos puede hacer una generación de reportes bastante adecuada. Y también nos puede poner un parámetro de soporte a usuarios en general. O sea, hemos puesto nosotros a la IA que atienda al usuario cuando requiere. Y ya basado en el ¿cómo se podría decir? En el primer filtro que tiene, ya nos da las órdenes en específico y está correcto, ¿no? Ese es por un lado. Muy bien. Entonces, para el equipo 2, bueno, ahí veo que trabajó Víctor, Cedric y Rubén Ojeda. Ciertamente, bueno, ahora escogieron unidades, está súper bien, es mejor desarrollar el tema con algo distinto, pero desarrollar el tema a final de cuentas, ¿no? Algo que a lo mejor me gustaría escuchar sería una reflexión comparativa, ¿no? Es decir, ya una vez identificando el perfil del profesional, las tareas que desarrollan, tanto en este caso los ingenieros de soporte de sistemas, como también las tareas con el apoyo con la IA, bueno, ¿qué encontraron ahí? Es decir, ¿qué tanto ayuda para ciertas tareas? No lo sé. ¿Cuál sería la reflexión ahí, Cedric? ¿Qué tanto ayuda la IA? ¿Qué tanto ayuda el ingeniero? ¿Ayuda de más? ¿Falta esto? No lo sé. Bueno, por ejemplo, lo que nos favorece es para la toma de decisiones, ¿no?
Si hay varias soluciones, la IA siempre la expone y la toma de decisiones siempre tiene que ser de parte humana. Adelante, Rafael. Profe, para nosotros en el equipo 1 no nos pudimos poner de acuerdo en todo lo que estábamos hablando, pero creo que en la reflexión comparativa nosotros escogimos programadores y diseñadores gráficos. Era más oportunidad que riesgo cuando se utiliza para automatizar tareas repetitivas y permitir que el profesional se enfoque en actividades estratégicas o humanas. También la capacidad de aprender continuamente, adaptarse a nuevas herramientas y usar la tecnología de manera estratégica, no como método único de poder enseñar o trabajar. Ok, Rafael, gracias. Igual procuren en el equipo, o sea, entiendo que a veces por el tiempo y hay mucho diálogo, pero procurar ahí que siempre alguien vaya tomando nota. Pero bueno, gracias para el equipo 1. Adelante, Cedric, creo que hubo un error ahí, ¿se desconectó? Sí, pero bueno, en lo general yo lo que quiero resumir es que mientras la IA nos permite ayudarnos automatizando las tareas y todo eso, siempre es el criterio de los ingenieros de campo, son los que ayudan para hacer la colaboración que esté completa. O sea, no te va a decir la IA, tal vez esta urja más o haga esto, a lo mejor teniendo muchos más datos que los que en una solicitud llana de soporte los va a tener, pero siempre es el criterio del ingeniero de campo por cercanía, por disposición de herramental. Disculpen, por todo eso es que siempre el criterio humano del ingeniero de campo tiene que estar arriba de la IA. Te digo, la IA nos ayuda en automatizar, en reportar, en hacer, pero siempre el criterio del hombre está encima de todo eso. Muy bien, muchas gracias, Cedric, y también a todo el equipo 2. Continuamos con el equipo 3. No sé si está cargado bien el documento, porque hubo un equipo que vi que estaba todavía escribiendo. Voy a salirme y vuelvo a compartir la 3. Adelante, alguien del equipo 3 que guste compartir. No, nadie del equipo 3. Adelante, Pedro. Sí, profesor, nosotros estuvimos comentando en relación a el perfil que nosotros propusimos fue el del docente universitario en el área de inglés. Nosotros identificamos como tareas la participación, evaluación, asistencia, que eso es con lo que se puede cargar la IA para facilitarle las actividades al docente, ¿no? Esto, pues, ¿en qué nos beneficiaría? Bueno, pues el docente también carga su IA a través de diferentes programas para hacer evaluaciones, correcciones a los alumnos, analizar si hubo aprendizaje o no. Entonces, para nosotros esto fue lo que pudimos entender, a final de cuentas, como una reflexión, es que pues, si podemos nosotros darle y alimentar bien una inteligencia artificial, pues tenemos también la obligación de revisar de forma personal que la información que nos está administrando nuestra IA sea la que nosotros requerimos, para no conformarnos con lo que nos envíe lisa y llanamente. Esto es lo que pudimos compartir, profesor. Ok, Pedro, muchas gracias también ahí al equipo. Bueno, veo que también estuvo Benjamín. No sé si alguien más trabajó. Sí, ahí pueden ponerlo, ¿no? Pero bueno, interesante también al equipo con respecto al perfil de docente universitario específico como profesor de inglés, ¿no? Adelante, vamos a continuar y ahorita seguimos englobando esto. Del equipo 4, ¿algún voluntario? Gracias, profe. Vamos a participar Francisco y yo. Adelante. Francisco, tú empieza.
Yo empiezo. Bueno, ¿qué tal, prof? Javier Puebla. Lo separamos en dos, que era ingeniero en programador y psicólogo. Yo voy a llevar la parte del ingeniero programador, que nos ayuda, pues prácticamente lo identificamos como tareas. Analizar estratégica, utilizar inteligencia artificial para formar estrategias puede aumentar significativamente la productividad. Sería como un apoyo directo, no como una herramienta total. Y pues nos ayuda a la eficiencia en el desarrollo de software, puede ayudar a generar códigos, hay unos softwares que pueden ser detectar errores como análisis de datos, y los algoritmos poderlos automatizar de tarea, cuando son tareas muy repetitivas, como lo decía el video. Lo más importante en este contexto es el pensamiento crítico, como decía uno de los compañeros, pues no dejárselo a la inteligencia artificial en su totalidad. Nosotros tenemos como humanos el pensamiento crítico y el criterio profesional para saber si están bien o no las cosas ya con el conocimiento previo que manejamos. Cuándo y cómo utilizarla de manera ética y profesional, más que nada, ¿no? Porque muchas veces hay gente que lo toma tal cual y simplemente ni lo analiza ni lo estudia, y a veces nos trae consecuencias, ¿no? La identificación de tareas, pues puede diseñar lo más básico, ¿no? Que se ocupan luego los chatbots que se puedan contestar en automático para entrevistas, para negocios y demás. Y preguntas frecuentes, ¿no? Que siempre se generan, inclusive ahorita en plataformas de compras y demás. Análisis predictivo de datos, lo que manejábamos, lo que decía hace rato, puede desarrollar un sistema que utilice la inteligencia para analizar los programas que vamos haciendo, predecir y analizar los comportamientos futuros dentro del mismo, lo que decíamos, ¿no? La repetición una tras otra. Y la adaptación, la reflexión comparativa que decía hace rato, pues decíamos que la adaptabilidad del profesional y el aprendizaje continuo para poder utilizar estas nuevas herramientas, ¿no? No cerrarnos y poder seguir desarrollándonos y utilizándolas a nuestro favor y no a nuestra contra. Va la compañera Benji. Gracias. Hablando de un psicólogo, las tareas que identificamos pueden ser en donde nos apoya la IA en el juicio clínico basado en el lenguaje no verbal, que es qué nos dice con su actitud, es decir, lo que no podemos identificar a través de la entrevista. Y la creatividad contextual y adaptación en el tiempo real, es decir, generar todos esos espacios que a veces a los pacientes les cuesta trabajo y crear un ambiente imaginario dentro de la IA para poder saber qué es lo que le está afectando. Entonces, la lectura, el análisis estratégico es que nos permite leer las incongruencias, es decir, lo que el paciente dice contra lo que no me dice en sus posturas, en sus gestos, hasta en la forma en que dice, si tiembla la voz, si lo dice seguro o como pregunta, exclamación. Y el diseño de metáforas personalizadas, es decir, que la mente humana no es un algoritmo lineal y los manuales no siempre aplican en forma perfecta. Por lo tanto, no podemos decir que, en mi reflexión final, que la labor fundamental del psicólogo radica en el trato humano. Por lo tanto, la transmisión de transferencia no es precisamente algo en donde se apoye, pero tiene muchas ventajas en el discurso y en el análisis de un paciente el contar con inteligencia artificial. Órale, qué interesante. Muy bien logrado para el equipo 4, porque tomaron pues dos perfiles, yo creo que muy distintos, y aún así lograron cumplir con la actividad, que también bastante intrigante un poco. Yo al menos me identifico con el ingeniero, entonces el efecto de esto, y el que me causa un poco de más asombro es con el psicólogo, ¿no? Que también hay herramientas que se pueden utilizar meramente en una de la ciencia que es que busca justo entender el ser humano, ¿no? Y que aún así la IA puede estar inmersa y proponer también herramientas útiles y estrategias útiles para poder desempeñar un mejor trabajo desde esa área. Entonces, bueno, muy buen logrado para el equipo 4. Se ve que hubo muy buena charla, así que felicidades, equipo 4. Equipo 5, adelante. Aquí te me dio un psicólogo. ¿Alguien del equipo 5? Profesor, buenos días. Adelante.
Bueno, en nuestro grupo escogimos 2 perfiles, que es emprendedor digital y psicólogo. Coincidimos con la compañera. En estos 2 perfiles identificamos las tareas, por ejemplo, en emprendedor digital, promocionar actividades mediante el flyer creando la IA. Otro punto es la creación de logos e imágenes, porque un emprendedor digital siempre va a estar relacionado con la IA y el avance tecnológico, para de esa forma actualizarse. En tanto en la psicología, la creación de imágenes informativos sobre algún trastorno ayuda a la IA, como dijo la compañera anterior, es de mucha ayuda porque te ayuda a analizar, crear o visualizar al paciente de acuerdo al trastorno que tuvo. De esa forma, la IA nos ayuda a despejar ciertas dudas y también a desarrollar el análisis profundo del paciente. En el tema, como punto 2, es crear perfiles de pacientes, como le había indicado, de su análisis de acuerdo a su trastorno, ya sea físico o psicológico que haya tenido el paciente durante su vivencia, cómo surgió todo ello. No soy tan profesional de psicología, pero entiendo de esa forma. Me va a disculpar si es que estoy exagerando, pero esa es mi idea, mi interpretación. Y si estoy equivocada, me pueden corregir los compañeros. En análisis estratégico, por ejemplo, nosotros tomamos como 4 puntos. Uno de ellos es sobresalir en su desarrollo profesional. Punto 2 es mayor manejo de presencia digital en las redes sociales, porque si usted hace un buen trabajo como emprendedor digital, va a llamar la atención hacia los clientes y por ello vas a tener un enlace de mejor emprendimiento profesional. Tanto en la psicología, mayor criterio profesional de los pacientes, porque un buen psicólogo, si ayuda y usa adecuadamente la IA, puede relacionarse mejor con el paciente y de esa forma es mejor entendido. Mejor distribución y manejo de la información. Si interpretamos la IA, nos da demasiada información y a veces si nuestra consulta es precisa, la IA te va a responder de manera muy clara y también de esa forma se puede ayudar al paciente. En reflexión comparativo, nosotros como grupo, la IA es una herramienta que desarrolla tareas propias. Siempre la IA está un paso adelante, pero no quiere decir que nos supera a nosotros, porque la IA, la creatividad humana siempre va a superar a la IA. Eso es lo que escuché en el video. Entonces, yo creo que antes lo tenía confundido, pensé que la IA era superior a nosotros, pero veo que no. Como vimos en el video, hay patrones que nosotros ayudamos a la perfección de la IA y de así va avanzando. También decimos que facilita la tarea del tiempo, porque anteriormente, como veía mis padres, ellos leían muchos libros para hacer sus investigaciones, pero ahora la IA tú le preguntas y comparas con algunas citas algunas citas de aprendizaje universitario, te facilita algunas veces resumido, pero sí te ayuda de bastante. A mí me pasa a menudo eso, yo consulto y me da mucha facilidad la IA. También te ayuda a interpretar. Entonces, ayuda, como otro punto tenemos la ayuda a la creación de imágenes y análisis de diseños, porque si haces, hablamos en tanto el emprendedor digital, si haces un buen diseño que es llamativo y también que te puede visualizar, es muy creativo, entonces tiene acogida hacia la sociedad. Eso sería todo y también, compañeros, algunos tal vez no han puesto sus nombres, pueden poner, no nos alcanzó tiempo, profesor. Muchas gracias. Ok, no se preocupen, muy bien. También felicidades al equipo 5, bien logrado, bien, una buena reflexión también conforme a estos 2 perfiles, me parecen correcto. Y bueno, por supuesto la reflexión comparativa es muy buena y pues qué bueno ir descubriendo esto un poco. A veces nuestra falta de información, pues sí, nos hace pensar, ¿no? Que como veíamos en un inicio, ¿no? El mito de que la IA nos quiere reemplazar o nos va a reemplazar. Y bueno, ir quitando un poco ese mito y verlo como eso, ¿no? Esta herramienta, pero siempre centralizando, ¿no? La parte humana y el por qué la parte humana todavía no puede ser rebasada, al menos al día de hoy, ¿no? Entonces, muy bien.
Y un lado al equipo 5, ahí también escriban sus nombres para tenerlos presentes. Del equipo 6 se pudo trabajar, no sé si no se ve porque no está actualizado. ¿Alguien del equipo 6? Yo, profesor. Adelante. Creo que, bueno, no, más bien no pudimos escribir nada, porque nada más éramos 3, pero lo poquito que pudimos compartir, elegimos el perfil profesional del arquitecto, que es un encargado de diseñar, planear y supervisar proyectos de construcción considerando funcionalidad, estética y necesidad del cliente. El contador tiene la tarea de ser el responsable del registro, control y análisis de la información financiera de una empresa, así como del cumplimiento de obligaciones fiscales. En la identificación de tareas del arquitecto, respecto a la IA, se puede apoyar en la generación de renders y modelos 3D, en los análisis de distribución de espacios, cálculo preliminar de materiales y costos. En el requerimiento sobre el criterio humano, se va mucho a la creatividad en el diseño, interpretar necesidades del cliente, supervisión y resolución de problemas en obra, que eso es muy, muy complejo. Y para el contador, la IA lo puede apoyar en el registro automático de facturas, conciliaciones bancarias, generación de reportes financieros, y donde requiere el criterio humano es en la planeación fiscal, la interpretación de estados financieros y la asesoría financiera. Como análisis estratégico, la IA ayuda a automatizar las tareas repetitivas y a procesar información rápidamente. Esto permite que los profesionales dediquen más tiempo al análisis y a la toma de decisiones, y obviamente también a la resolución de problemas más complejos, como reflexión comparativa. En ambas profesiones la IA mejora la eficiencia, pero no sustituye el criterio humano. En arquitectura, la creatividad y la supervisión son claves, mientras que en la contabilidad es esencial la interpretación y la toma de decisiones financieras. Eso es lo que nosotros pudimos compartir. Muy bien, Sandro, y también a quienes pudieron trabajar aquí, creo que es Héctor y a Silva. También una muy buena reflexión y un buen análisis con respecto a estas carreras de arquitectura, y me parece que era el contador o el administrador. Bien, también la reflexión comparativa creo que es bastante buena y sobre la línea de lo que los otros equipos también han estado hablando. Entonces, muy bien para el equipo 6. Equipo 7, adelante, ¿algún voluntario? Sí, profesor. Habíamos nosotros en el equipo planteado diferentes, en este caso el abogado y del ingeniero de sistemas. Los perfiles que debería cumplir un abogado son conocimientos técnicos, formación jurídica sólida, investigación y análisis, redacción y oratoria, especialización. Igual el ingeniero de sistemas debe tener conocimientos técnicos básicos para poder emplear su trabajo. Formación en la parte de matemática, un poco de física y lógica, y conocimiento bastante de lo que es los vectores y análisis, ¿no? Y fundamentalmente también debe tener el tema de lo que ellos podrían ver en la parte de las formaciones de algoritmos. Dentro de la identificación de tareas tenemos como abogado la comprensión de las leyes y la interpretación hacia las personas con carácter jurídico, amplio dominio de la legislación y de normas vigentes, capacidad para investigar casos a fondo y analizar normativas, habilidad para redactar contratos, documentos legales y presentar argumentos orales claras, conocimiento de áreas específicas corporativo, penal, mientras que el ingeniero debe tener fundamentalmente formación en análisis e interpretación de lógicas, ¿no?, analogías y conocimiento de algoritmos, que es la base fundamental, el dominio del inglés, que fundamentalmente en programación se utiliza el inglés, porque si tú no tienes formación básico o intermedio de inglés, no vas a poder hacer nada, porque gran parte de los sistemas vienen en inglés, y la máquina fundamentalmente te entiende inglés, y si no sabes inglés simplemente no vas a poder hacer nada. En el análisis estratégico, el abogado debe tener un rol de asesor proactivo, más allá del conocimiento normativo,
gestión de riesgos y oportunidades que implica un análisis profundo del entorno legal, alineación con el negocio, entender las metas comerciales del cliente, análisis de entorno que implique las fortalezas y debilidades del propio despacho. Mientras que el ingeniero de sistemas tiene que tener cómo trabajar, cómo planificar, que hacer un estudio de escritorio, de modo que la cuestión repetitiva o la cuestión lógica debe ser lo más simple, comprensible, y que el sistema trabaje o reaccione de una manera rápida. Fundamentalmente trabajar en los filtros, porque muchas veces hemos tenido muchos problemas en los filtros. ¿Qué cosas son sus filtros? Los filtros son generalmente cuando yo ingreso un número, el sistema debe responderme en milisegundos, en microsegundos. Pero si yo utilizo una sentencia que se va a demorar 1 segundo, 10 segundos, prácticamente estaría perdiendo la información, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental en la parte estratégica. La reflexión comparativa, el abogado debe ser abogado tradicional versus abogado estratégico. El tradicional se enfoca en la reacción ante el conflicto ex post, mientras que el estratégico adopta un rol proactivo ex ante para prevenir litigios y alinear la ley con el negocio. Litigio tradicional versus litigio estratégico. El primero busca resolver un caso individual, mientras que el segundo utiliza casos seleccionados para generar cambios sociales o precedentes significativos. Derecho comparado permite confrontar diversos ordenamientos jurídicos para entender mejor el sistema propio o inferir análisis y soluciones proactivas. Y como reflexión comparativa, la parte humana, la característica ética, comprensión de contexto, decisiones complejas, la IA, resumir múltiples fuentes, comparar teorías o modelos, generar tablas comparativas, identificar patrones entre textos y datos. Lo fundamental, esto ha sido trabajado en un 100% de ayuda de la IA, porque la IA como ayuda, como herramienta, se ha puesto fundamental en estos momentos, porque es la bandera de la sociedad para poder ser mejores dentro de la sociedad, porque esto nos ayudará a tomar decisiones adecuadas, porque lógico, el ser humano como ser humano es un ser pensante, mientras que la máquina cumple una lógica, ¿no? Y la IA contiene una macro data de información. Mientras esa macro no tenga información, no te va a dar, no te va a responder, te va a decir simplemente, no te puedo dar porque no tengo información. Entonces, pero como hay una macro de diferentes áreas de especialidades, te la va a dar. Y fundamentalmente, gracias a ese grupo humano que ha trabajado en la producción de la IA, facilita de gran manera a los docentes, a las empresas, a los profesionales, a los técnicos y fundamentalmente en la formación de imágenes, ¿no? Proyección y calificación y tantas otras cosas que tiene el sistema, nos ayuda de una gran manera, profesor. Eso sería por ahora y hemos trabajado a las personas que estamos en la relación, profesor. Muchas gracias fundamentalmente a ustedes que imparten este tipo de conocimiento que a muchos nos ayuda bastante y a otros nos recuerda. En mi caso nos recuerda mucho porque yo vengo trabajando en este sistema desde el año 1975 o 74, cuando todavía físicamente no se conocía la computadora, lo conocía simplemente por dibujitos o por libritos, antes no había, ¿no? Pero ya en el año 80, no, 79, 80 creo, aparecen las computadoras, las XT o la IBM que lanza, y tenía pues un alcance mínimo, pero costaba pues una cantidad considerable. Recuerdo mucho cuando la empresa compró casi 10 computadoras, cada computadora costaba como $25,000. $25,000. Pero esa computadora pues era una que ahora pues, no alcanza ni siquiera al 1% de capacidad de procesamiento y almacenamiento, ¿no? Entonces aparecen así, y es una historia grande, profesor. Muchas gracias por su clase, la verdad. Muchas gracias, Isaías, y qué buena participación también para todo el equipo 7. Me parece que ahora sí fueron muy extensivos en poder definir cada uno de estos criterios, pero se entiende bastante bien. A todo el equipo trabajó bastante bien, felicidades. Y bueno, en este caso, Isaías, pues qué buena
qué bueno por su aporte, porque usted está viendo todo este cambio tecnológico y generacional enorme, ¿no? Le ha tocado vivir todo este paso y yo creo que ha de ser algo interesante también poder ver este paso, ¿no? A ver hasta dónde nos toca ver también, ¿sale? Soy el Pero afortunado, profesor, soy el afortunado en realidad, porque he vivido diferentes etapas y la verdad me siento feliz y contento de haber conocido esta tecnología importante y sigo conociendo mucho más que con la ayuda de ustedes y fundamentalmente con la universidad, profesor. Muchas gracias. muy bien, Isaías, perfecto. Y creo que nada más hice 7 equipos, si no mal recuerdo. Ah, hay alguien que trabajó en el 9, que se haya equivocado de diapositiva o que haya utilizado otra para el tema 9. O a lo mejor también en tema 8, el equipo 8. Yo recuerdo no haber puesto 10. Pero bueno, en el 8 aparentemente no hay nada. En el 9 se ve que empezaron. Administrador de empresas y universitario. ¿Alguien de equipo 9? No, bueno. Profe, hola, Sí, profe. Ahí escogimos el tema, fue el tema de universitario, ¿cierto? Ajá. Bueno, en el docente y también lo que se hizo fue, porque estábamos un poquito perdidos, profe, en la clasecita, pero intentamos acá con lo que vemos en la pantalla, preparar e investigar su clase en la materia y evaluar el desempeño de los estudiantes. Ahí lo que buscamos, el tema principal, fuera como el perfil en el estudiante, ¿cierto? Y cuando íbamos en el análisis estratégico y en la reflexión comparativa, estábamos ahí, pero los segundos ya no nos dieron, profe, bueno, pero de seguro entendimos un poco. Entonces, estamos ahí, profe, bueno, y ahí nos disculpas por si de pronto alguna cosita. Lo que pasa es que el tiempo y estamos un poquito perdidos también, bueno. Y yo hoy acabo de llegar a la clase. De pronto, Okay, José, mi compañerito José está por ahí. Mi compañerito José fue el que tenía la diapositiva. Si me colabora, por favor, José, si está por ahí, que fue el que nos tocó. Y él nos está ayudando a copiar. Ok, no se preocupe, Luis. Siempre la primera es difícil y nos vamos acostumbrando a la dinámica, pero no hay problema, Luis. Cristina, ¿quiere comentar algo? Sí, profe, de hecho yo formé parte de ese equipo, era el 8, pero no encontrábamos el editable. Bueno, yo aquí puse unos puntos en mi libreta en cuanto a los temas que habíamos elegido de docente universitario, el perfil de docente universitario. Puse aquí una solamente para complementar, ¿no?, lo del equipo. En la identificación de tareas, lo que es la inteligencia artificial, pues ayuda a los docentes a formular preguntas para exámenes o ejercicios, mayor organización en las tareas, diseñar las evaluaciones o detectar en qué áreas los estudiantes necesitan apoyo. En cuanto al análisis, podría ser evaluar qué métodos de enseñanza son los que funcionan mejor, identificar qué dificultades se presentan en los estudiantes durante un examen, cambiar las estrategias de las enseñanzas para ver mejores resultados. En cuanto a la reflexión, comparar resultados anteriores para ver qué estrategias funcionaron mejor. Muy bien, Cristina, esa será su última reflexión comparativa. Ajá. Me parece que sí. Ok, no hay problema. Bien logrado también para el equipo 8, en este caso con Cristina y Luis, y me parece que un compañero más. Bueno, en este caso les tocó solamente 3.
No se preocupen si a lo mejor es su primera clase, igual es por eso. ¿Qué pasa? Nos conectamos pues desde las 9, comenzamos viendo primero un clip, un video. De ahí yo les comparto el archivo editable en el chat. De hecho, es lo primero que hago, que entren en ese archivo para ver si hay alguna complicación o algún problema. La idea es que todos, absolutamente todos, puedan acceder a ese archivo editable para que ya una vez que ya todos están ahí, explicamos las instrucciones de la actividad y entonces ya los mando a salas separadas para que puedan trabajar. Normalmente sí, siempre son unos 15 minutos. Hay que aprender a poder compartir con los demás compañeros y al mismo tiempo estar transcribiendo la idea para que justo cuando nos toque hablar o dar la participación del equipo, bueno, podamos tener visualmente también su participación, ¿sale? Pero bueno, no se preocupen, bien logrado de momento a Luis, a Cristina y a lo mejor a algún otro compañero que estuvo por ahí. Muy bien. Gracias. De nada, de nada. Regresamos entonces a nuestras diapositivas. Y bueno, yo creo que en general todos los equipos lograron el objetivo principal, ¿no? Primeramente, quitarse esta idea, ¿no? Acerca de la IA como un reemplazo, como algo que avanza sin un control, ver que nosotros ejercemos ese control, al menos de momento, y ver que es sumamente importante, ¿no? Lo decía por ahí en el video de este youtuber, es un científico, y hay varias charlas que han hablado de esto, de cómo se dice que, bueno, que, por ejemplo, Isaac Newton, a lo mejor lo conocen, a lo mejor no, o un físico muy famoso de hace tiempo, descubrió las 3 leyes de la mecánica clásica, muchos aportes en óptica, ley de la gravitación universal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decía, ¿qué pasa si Isaac Newton nunca hubiera nacido o bien nunca se le hubiera ocurrido estas ideas acerca de la mecánica, de la física y demás? Pues seguramente la historia iba a poner a otra persona que descubriera exactamente lo mismo, porque ya se ha visto que en la ciencia, pues mientras a lo mejor en Alemania uno estaba estudiando un efecto o algo con la física y la matemática, en Francia ya estaba alguien también descubriéndolo bajo otra perspectiva, en Estados Unidos estaba otro, etcétera, etcétera. Siempre la ciencia evoca, ¿no?, el tener que conocer más, ¿no? Siempre habrá un personaje que lo descubra, a lo mejor alguien más tarde, alguien más lento, con una mejor, no sé, elegancia matemática que otra, pero al final de cuentas, la historia nos mueve a llevar estos descubrimientos. Sin embargo, decía este ponente, ¿y qué pasa con los artistas, no? Con lo que es un poquito más humano. ¿Qué pasa si Mozart no hubiera existido? Si Beethoven no hubiera existido. ¿Quién nos asegura que hubiera otro Beethoven o otro Mozart, no? O otro Da Vinci, etcétera, 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 ¿no? Entonces hacía pues, cuestionamiento, ¿no? De ver cómo la ciencia, por muy difícil que sea, porque realmente es un trabajo bastante loable, pero siempre va a haber alguien que pueda llegar a este resultado. Sin embargo, algo muy humano, algo muy propio de esta persona, por sus vivencias, por su creatividad, por lo que quiere representar, difícilmente, ¿no? Ahorita lo veíamos en el video que ya hay máquinas que recrean, y aún así, para los que son conocedores, pues es difícil a veces, ¿no?, encontrar las diferencias, ¿no? Pero es porque es una recreación, ¿no? Pero que lo haga desde cero, pues todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Y es por eso que todavía la parte humana es sumamente fundamental, ¿sale? Entonces, muy bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver el siguiente clip que también nos aborda un poquito más acerca de lo que es la IA y qué herramientas nos pueden ayudar con esto. Ponemos mucha atención. ¿Cómo funciona la IA en tu vida diaria sin que lo notes? Aunque la inteligencia artificial parezca un concepto reciente o sofisticado, lo cierto es que ya forma parte de tu rutina diaria desde hace varios años. No siempre la vemos como IA, pero interactuamos con ella constantemente. Entender esto permite desmitificarla y comprender que no es algo lejano, sino una tecnología integrada en herramientas cotidianas. Un ejemplo claro son los sistemas de recomendación. Cuando una plataforma de streaming sugiere una serie,
cuando una tienda en línea muestra productos relacionados o cuando una red social organiza el contenido que aparece primero, hay algoritmos de IA analizando patrones de comportamiento. Estos sistemas estudian millones de interacciones, qué se consume, cuánto tiempo se observa algo, qué se ignora, qué se comparte. Con base en esos datos, generan predicciones personalizadas. No saben tus gustos en un sentido humano, calculan probabilidades basadas en similitudes estadísticas. Los motores de búsqueda también utilizan inteligencia artificial. Ya no funcionan únicamente por coincidencia exacta de palabras clave, interpretan intención. Si escribes una pregunta incompleta o ambigua, el sistema intenta anticipar lo que realmente deseas encontrar. Analiza contexto, historial general de búsquedas y comportamiento colectivo para ofrecer resultados más relevantes. Esta capacidad de aproximarse a la intención es posible gracias al aprendizaje automático. Los asistentes virtuales, como los integrados en teléfonos móviles o dispositivos domésticos, emplean procesamiento de lenguaje natural. Esto les permite convertir voz en texto, identificar patrones lingüísticos y generar respuestas automatizadas. Nuevamente, no existe comprensión consciente. Hay reconocimiento estadístico del lenguaje. En el ámbito educativo y profesional, la IA también está presente. Correctores automáticos detectan errores gramaticales y sugieren mejoras. Herramientas de videollamadas ajustan iluminación o reducen ruido ambiental mediante modelos entrenados para identificar sonidos no deseados. Plataformas financieras detectan transacciones inusuales comparando comportamientos históricos con movimientos actuales. Un aspecto fundamental es entender qué significa que la IA aprenda de datos. Los sistemas se entrenan con grandes volúmenes de información. Identifican patrones internos y generan modelos matemáticos capaces de hacer predicciones. Si los datos cambian, el modelo puede ajustarse. Sin embargo, la calidad del resultado depende directamente de la calidad de los datos utilizados. Aquí aparece un elemento clave para el usuario responsable. La IA no es neutral por definición. Refleja la información con la que fue entrenada. Por eso, aunque facilite procesos, siempre requiere supervisión humana. Entender su funcionamiento básico permite evitar una confianza ciega. Reconocer que la IA ya forma parte de tu entorno cotidiano cambia la perspectiva. No se trata de una revolución futura, sino de una realidad presente. La diferencia no está en si la usas o no porque probablemente ya la usas, sino en si lo haces de manera consciente y estratégica. Cuando comprendes que la IA funciona identificando patrones, procesando datos y generando predicciones, dejas de verla como algo misterioso. Empiezas a verla como lo que realmente es, una herramienta poderosa cuya efectividad depende del criterio humano que la guía. Para cerrar este bloque, veremos el siguiente video, en el que podrás identificar de manera clara cómo la inteligencia artificial ya forma parte de tu vida cotidiana, incluso en momentos en los que no la percibes. Cuando escuchas inteligencia artificial, probablemente piensas en robots futuristas o películas de ciencia ficción. Pero la realidad es que la IA ya está presente en tu vida, y más de lo que imaginas. Cada vez que desbloqueas tu teléfono con reconocimiento facial, estás usando IA. Cuando Netflix o Spotify te recomiendan contenido que te encanta, hay un algoritmo aprendiendo de ti. Cuando Google corrige tu ortografía o predice tu búsqueda, la IA está trabajando en segundo plano. En el día a día, la inteligencia artificial mejora la experiencia en redes sociales, automatiza procesos bancarios, optimiza rutas en aplicaciones de mapas y hasta ayuda a detectar fraudes en tiempo real. ¿Has notado que los anuncios parecen leerte la mente? Eso también es IA, analizando tu comportamiento online. En el hogar,
Dispositivos como Alexa o Google Home utilizan IA para entender tus comandos de voz y aprender tus rutinas. En la salud, los algoritmos ayudan a detectar enfermedades antes que un médico lo haría. En la educación, personalizan el aprendizaje para cada estudiante. Y en los negocios, permiten tomar decisiones más rápidas y precisas. Pero no todo es automático. También puedes usar la IA de forma activa. Herramientas como ChatGPT, apps de productividad con IA, generadores de imágenes o asistentes para escritura y edición ya están disponibles para cualquiera. Lo más sorprendente es que muchas de estas tecnologías son gratuitas o de fácil acceso. Saber usarlas te da una ventaja clara en un mundo donde la información y la velocidad marcan la diferencia. La clave está en entender que la IA no viene a reemplazarte, sino a potenciarte. Aprender a usarla con intención puede mejorar tu vida, ahorrarte tiempo y ayudarte a tomar decisiones más inteligentes. Muy bien, un excelente complemento con este pequeño clip. Y bueno, seguramente muchos de ustedes querrán compartir un poco más, ¿no?, acerca de esto. Y por eso haremos nuestra segunda y última actividad para la clase. Misma forma, les paso de una vez el archivo editable por medio en el link del chat. Me dicen si hay algún problema para poder acceder a él. Y bueno, en lo que lo van revisando, misma dinámica, vamos a entrar en sesiones separadas. En este caso van a identificar situaciones cotidianas en las que ya interactúan con la inteligencia artificial y quiero que analicen de manera concreta qué decisiones siguen dependiendo, en este caso, del criterio humano. Van a responder las preguntas, guías, enfocándose en acciones específicas para usar la IA de forma más estratégica y en reglas prácticas para evitar riesgos, ¿sale? Cualquier cosa, ahí al final de la diapositiva van a poder ver un poquito más descrita la instrucción por si tienen alguna duda. Importante que sobreediten la diapositiva del equipo que les toca, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? No necesariamente van a estar el mismo equipo de hace rato. Ya se han conectado un poquito más de compañeros, entonces, y unos a lo mejor se habrán ido. Entonces, eso hará alguna diferencia. Voy a poner que sean unas 6 salas para que haya buena interacción. Más o menos de unas 15 personas. Espero que ahí puedan participar. ¿Sale? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Creo que no, profesor. Perfecto. Entonces, 15 minutos y regresamos para ver un poquito la interacción de ustedes, ¿sale? Recuerden escoger a alguien que nos va a compartir su actividad. Entonces, los 15 minutos comienzan a partir de ahora.
Muy bien, ya todos están regresando a la sala principal y lo que vamos a hacer ahora es dar lectura a su documento editable. Vamos a ver qué tanto pudieron participar. ¿El equipo 1 le gustaría comenzar? ¿Alguien del equipo 1? Todavía no llegan del equipo 1. Del equipo 2, adelante. Uno. Adelante, 1. Dice, identificación del uso actual, ¿qué se hace con la IA en qué situaciones? Que la IA lo utilizamos en diferentes cosas, como en trabajo, como en casa, como para estudiar, que es lo que se habló más o menos. ¿Qué decisiones siguen tomando en el usuario? Pues mucha gente la utiliza para tomar decisiones como en trabajo, para solucionar algunos problemas de trabajo y que lleguen a una toma de decisiones como decir, necesito una problemática de algún producto, ¿me lo puedes solucionar? Esa es una, ¿no? En uso estratégico estuvimos hablando que es la optimización del tiempo, la clasificación de problemas y sugerir soluciones rápidas, así como analizar situaciones y opción diversificada. También hablamos que el tipo de riesgo es que últimamente los jóvenes lo que utilizan es el IA para tomar decisiones como más rápidas, pero no tienen como la estrategia de tener una solución para ellos, sino que agarran y pegan. Entonces, dependencia operativa, sesgo cognitivo, no tienen como la parte para ellos en generaciones actuales, la utilizan como más fácil, como psicológica, de que pues dime cómo estoy hoy, porque hoy la vida se me hace eternamente fea, entonces la IA les puede dar una solución, pero no saben si esa solución es muy buena, ¿no? Que puede tener un riesgo ahí. No tener la certeza adecuada de quién la evalúa la IA, ¿no? El problema de adaptación de conocimiento, que no tienen esa parte del conocimiento, sino que agarran de la IA una solución que tengan algún problema escolar o algún problema, agarramos y pegamos solamente, ya ni leemos, solamente lo hacen rápido, ¿no? Genera inseguridad en las personas, porque en realidad ya le puedes preguntar a la IA cómo te vistes, cómo te ves, qué es lo que tienes. Entonces tú le preguntas a la IA, oye, un día soleado, ¿qué me puedo poner? Entonces esa es la parte inherente de la IA. Muy bien, María Elena, y también a todo el equipo 1, bastante interesante. Muy bien encontrado esta gestión de riesgos, muy poco comunes también, pero muy bien, yo creo que son de los problemas latentes que existen hoy en día, principalmente en las nuevas generaciones también. Entonces, muy bien, bien logrado para el equipo 1. Muchas gracias. Equipo 2, adelante. ¿Alguien del equipo 2? Sí, profesor. También Adelante. Bueno, en nuestro grupo hemos tomado decisiones, por ejemplo, en el uso estratégico. Vemos que la IA es de suma importancia de día a día para cada uno de nosotros, ya sea desde los más jóvenes hasta los más adultos. Como que nos estamos conectando a diario y muchas veces eso nos facilita hacer actividades de manera muy rápida y eficaz en algunas ocasiones. Por ejemplo, nosotros usamos el PyNews, es donde antes, por ejemplo, se compraba un periódico para poder leer las noticias, pero hoy en día ya lo tenemos en nuestros móviles o en las redes sociales porque nos podemos comunicar no solo en el entorno del país, sino que podemos visualizar a nivel mundial. Entonces eso nos facilita también la comunicación que sucede en cada país, en cada lugar, ¿no?
Entonces, también tenemos una asistencia virtual que muchas veces que hoy en día ya en viviendas hay, por ejemplo, Alexa, y hay unos que se programan para que a día las preguntas y ellos te responden. Y en muchas ocasiones tengo mi abuelita que, por ejemplo, ella a veces se siente sola y le dice, a ver, ponme alegre y le canta una canción. O le dice, cuéntame un chiste y te cuenta un chiste. Entonces, como que es una compañía ya. Entonces, como que ya no se siente solo. Yo traería que es un beneficio para eso. En algunas ocasiones, buscar, por ejemplo, buscar algunos artículos como características para encontrarlos. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando una investigación académica, podemos buscar y encontramos con facilidad algunos temas que nos convenga y podemos tener más información de ello. Ahora, si buscamos en el ámbito artístico, musical, pinturas, de inmediato la IA te los manda, ya listo. Entonces, yo en esta parte del uso estratégico diría que nos acorta el tiempo y nos facilita a más aprendizaje. En gestiones de riesgo, claro que hoy en día ya somos dependientes de la IA. Muchos lo usamos adecuadamente, pero algunos todavía no, lo usan inadecuadamente porque como que quieres algo, como decía mi compañera anterior, María Elena, decía que si una investigación, digamos, en colegios, en primarias, como que los adolescentes ya lo copian y pegan, como que ya no desarrollan su desarrollo, ¿no? Como que ya no lo leen, como que ya no le sacan un resumen, nada de ello. Entonces, a eso nos referimos a dependencia. Y también las redes sociales, como por ejemplo el TikTok, WhatsApp, a menudo las personas ya están ahí conectadas y enganchadísimos y muchas veces pasan accidentes en algunos en los paraderos o también ocasionan robos porque estás con tu teléfono puesto y de repente viene un ladrón y te lo arrancha porque estás en descuido. Entonces, de esa forma también se puede decir que es un riesgo, ¿no? Entonces, otro riesgo que también hay los fraudes bancarios, porque también mediante las redes manipulan y pueden ocasionar pues, estos tipos de fechorías, se podría decir. Entonces, la IA tiene ventajas y desventajas. Y uno de ellos también es las noticias falsas, que muchas veces son manipulados, entonces como que no es cierto. Entonces, de esa manera, la IA también es un riesgo, ¿no? Pero hablando así, creciendo para el futuro y que si algún día tal vez no supere la IA, no sé, estamos en este paso a diario y no sabemos qué nos espera a futuro. Bueno, eso sería mi aporte. Muy bien, Fernández. Igual a todo el equipo 2. Creo que está muy bien también planteado el uso estratégico y principalmente la gestión de riesgos, bien identificados. Muy bien. Gracias. ¿Alguien del equipo 3? Del equipo 4, adelante. Sí, yo, profesor. Adelante, Iván. Sí, buenos días o tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y bueno, en identificación del uso actual, nosotros, el equipo, vimos que la IA ya se ocupa en muchos ámbitos, especialmente las herramientas académicas, como ahorita, como ahorita los compañeros dijeron, que muchos alumnos lo ocupan para sus tareas o actividades. Motores de búsqueda, como es el caso de Google, Firefox, Safari, que son motores de búsqueda que nos ayudan a encontrar datos que queremos. Herramientas como Google Docs, que son muy útiles para todo tipo de cosas. Aplicaciones bancarias, el tema de redes sociales, finanzas, ciberseguridad, marketing y ventas. Básicamente ya la IA ya está casi en todos lados. Y si no, pues encontramos la forma de cómo adaptarlo. ¿Qué decisión sigue tomando el usuario? Nosotros pusimos que lo usamos como el control de órdenes en los usos domésticos, la casa, y el cómo, cuándo y cómo utilizarla, y con qué fines se usa, si va a ser para uso de entretenimiento, en la parte laboral o la parte académica. Aquí dependiendo qué es lo que requieras. En el uso estratégico pusimos varios puntos que fue que ayuda a automatizar flujos de trabajo y procesos, que reduce en gran cantidad de estas actividades. Trabajar en forma independiente en un equipo de trabajadores.
automatizar aspectos de ciberseguridad a través de la supervisión y análisis continuos de tráfico de red, cumplimiento de normativos, riesgos financieros, gestión de la cadena de suministros y prevención de riesgos laborales y reducción de tiempo en general. En la parte de gestión de riesgos, pusimos varios puntos como que es posible que ya como la tecnología en general ya está muy avanzada, es un poco más fácil que entren a datos privados, ya es muy fácil la ciberseguridad, por lo que sí es muy importante checar esos tipos de puntos, que entra, que no entra. Tomar control de estos sin autorización, que va con lo mismo de los hackeos. Mostrarnos algoritmos que no identificamos, que bueno, muchos no sabemos programación o cosas así, y se nos hace fácil como que dar clics, cuando en realidad podemos instalar virus o darle acceso a gente ajena. Monitoreo y detección en el tiempo real para analizar comportamientos inusuales, para identificar amenazas de ciberseguridad, fraudes o riesgos operativos. Análisis predictivo, que implica datos históricos para pronosticar riesgos, fallos, etc. Automatización de controles y... Ay, ya la última ya no alcanzo a leer. Solo sé que es reducción de algo. Pero bueno, esa fue nuestro trabajo del equipo 4. Muy bien, Iván, y también a todo el equipo 4, felicidades, un muy buen desarrollo y también bien propuesto la gestión de riesgos y el uso estratégico. También me gustó mucho cómo enunciaron la parte de identificación del uso actual. Muy bien, aquí voy viendo también alguno que otro equipo que también puedo trabajar. Aquí a lo mejor no se actualizaron algunos y unos pues ya al final no pudieron trabajar, pero los que sí, aquí están del 1 al 5. Principalmente a estos póngales nombres de quienes fueron los que estuvieron trabajando por la actividad. Igual ahorita por tiempo vamos a continuar, ya no vamos a seguir dando lectura para que podamos cerrar la sesión. Lo último que vamos a ver es un último clip con el que terminamos. No se les olvide pasar a su encuesta antes de salir y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Entonces ponemos mucha atención. La IA no te reemplaza, te amplifica si desarrollas criterio. Después de comprender qué es la inteligencia artificial y cómo ya forma parte de la vida cotidiana, la pregunta central no es tecnológica, sino humana. ¿Qué papel ocupas tú frente a esta herramienta? La respuesta determina si la IA se convierte en una amenaza percibida o en una ventaja real. La inteligencia artificial puede ejecutar tareas específicas con gran velocidad, organizar información, redactar borradores, resumir textos extensos, generar ideas preliminares o analizar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, carece de intención, responsabilidad y criterio contextual profundo. No entiende las consecuencias éticas de una decisión ni puede asumir responsabilidad por ella. Esa dimensión sigue siendo exclusivamente humana. Aquí aparece la diferencia entre un usuario pasivo y un usuario estratégico. El usuario pasivo copia y pega resultados sin cuestionarlos, confía automáticamente en lo generado. Depende de la herramienta. En cambio, el usuario estratégico formula preguntas claras, revisa respuestas, contrasta información y decide qué usar y qué descartar. La IA acelera su proceso, pero no sustituye su pensamiento. En el entorno profesional actual, las tareas repetitivas y altamente estructuradas son más susceptibles de automatización. Sin embargo, las actividades que requieren juicio, creatividad contextual, empatía, negociación, liderazgo y pensamiento crítico siguen dependiendo de habilidades humanas. De hecho, cuanto más automatizadas se vuelven ciertas funciones, más valor adquieren estas competencias. El pensamiento crítico se vuelve esencial. No basta con obtener información, es necesario evaluarla. La IA puede generar un texto convincente que contenga errores. Puede producir datos plausibles pero incorrectos. Por ello, desarrollar la capacidad de detectar inconsistencias y verificar fuentes
se convierte en una ventaja competitiva. La comunicación clara también adquiere mayor relevancia. La calidad de la respuesta de una IA depende en gran medida de la claridad de la instrucción recibida. Saber formular preguntas precisas, definir contexto y establecer criterios de calidad mejora significativamente los resultados. Esto implica que habilidades lingüísticas y estructuración de ideas son ahora más estratégicas que antes. Además, el criterio ético es indispensable. Utilizar IA para apoyar el aprendizaje o la productividad es diferente a utilizarla para evadir responsabilidades. La herramienta no define el propósito, el usuario sí. La ética profesional no se automatiza. Una regla práctica puede sintetizar esta relación. Utiliza la IA para acelerar procesos, pero conserva para ti las decisiones. La IA puede ayudarte a generar opciones. Tú eliges la mejor. Puede resumir información. Tú decides cómo aplicarla. Puede sugerir estructuras. Tú aportas significado. La historia demuestra que las personas que prosperan ante los cambios tecnológicos no son las que compiten contra la tecnología, sino las que aprenden a integrarla estratégicamente. La IA amplifica capacidades existentes. Si una persona tiene claridad conceptual y criterio sólido, la herramienta potencia su productividad. Si no los tiene, amplifica errores y superficialidad. Por ello, el enfoque no debe centrarse en temer el reemplazo, sino en fortalecer las habilidades que no pueden automatizarse fácilmente. La inteligencia artificial no redefine el valor humano, lo hace más visible. Quien desarrolla criterio, pensamiento crítico y responsabilidad profesional no es desplazado por la tecnología, la dirige. Antes de irnos, quiero recordarles que esta es la primera sesión ¿Qué es la IA y por qué no te va a reemplazar si la usas bien? Así que no olviden responder el formulario que les estamos pasando en este momento por el chat. Al término de las 3 sesiones correspondientes a este bloque, podrán ser acreedores a la certificación de Introducción a la Inteligencia Artificial para Humanos Reales, que les brinda su Universidad UK. Una vez que tengan su certificación, les recomendamos subirla a su perfil de LinkedIn para potenciar su presencia digital y se conviertan en aspirantes más atractivos ante el mundo laboral. Muy bien, eso sería todo. No olviden pasar a la encuesta. Nos vemos el próximo sábado. Estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.